Déjame ponerte este audio, video de una entrevista que hizo Adela Micha a un personaje que, déjame, se llama Gil, perdón, ahorita vamos a ver el nombre, y lo invitó Adela Micha para hablar de la guerra entre... ¿Cuál es la palabra correcta o las palabras correctas? La guerra entre Israel y Hamás, la guerra entre Israel y Palestina, la guerra de Israel contra Hamás, la guerra de Israel contra Palestina. La guerra de Israel contra Palestina. Y a propósito de eso, lo invita Adela Micha, de origen judío, y su invitado, creo yo, también de origen judío. Y déjame escuchar lo que dice y tu reacción. No voy a cuestionar lo que dice, pero tú dímelo, porque tú sabes mucho más que un servidor. Responsable, ¿no? Si está actuando con moralidad Israel y si no es desproporcionada su respuesta. Creo que todo el debate que yo he visto, y seguramente tú también, en todas las cadenas, en redes sociales, es si la respuesta de Israel ha sido o no desproporcionada. Varias preguntas al mismo tiempo, pero ver, tú eres experto en... Voy a tomar la última. A ver. Entonces, sin duda hay una, yo diría como una campaña casi en medios para convencer a la gente de que la forma de evaluar la cuestión moral en esta guerra de Hamás contra Israel es ponerse a contar muertes civiles de cada lado. Entonces... y no es más sofisticado que eso, simplemente es contar muertes civiles de cada lado, y entonces si hay más muertes del lado palestino, entonces eso quiere decir que Israel es culpable. Y lo he visto, tengo un artículo que publiqué hace poquito sobre este tema, en donde cito a una comentarista de los medios estadounidenses que lo dijo tal cual, dijo, en términos de números, ahora Israel es el culpable. Sí, yo te leí. Así tal cual lo dijo. Entonces, yo creo que esa manera de razonar sobre el conflicto, o la presión por enseñarnos a razonar de esta forma, es en sí un ataque contra Israel y contra el pueblo judío. El principio es absurdo. O sea, imagínate que lo aplicamos rigurosamente. Si contar muertes civiles de cada lado fuera la forma de decidir quién es el lado justo, pues entonces, después de que los terroristas atacan a un estado, el que sea, y ese estado se defiende, en el momento en que las bajas del lado que atacó superen a las bajas del lado que está defendiendo, el que está defendiendo se vuelve el malo. Si esas son las reglas de la guerra, pues entonces ningún estado va a poder sobrevivir a los terroristas. Ninguna república puede sobrevivir. Lo que tenemos que evaluar, en mi opinión, para decidir si esta es una guerra justa, es por parte de Israel. O sea, si Israel está peleando una guerra justa, lo que tenemos que ver cuáles son las reglas con las cuales está peleando Israel, ¿no? Y cuando uno hace eso, en mi opinión, las cosas se vuelven muy claras, porque como tú mencionaste en tu introducción, el gobierno de Israel está haciendo esfuerzos enormes, como hace siempre, por avisarle a los árabes palestinos dónde va a haber una operación, más o menos a qué horas va a ser, a dónde se tienen que mover para estar a salvo. E inclusive todo esto lo hacen con llamadas telefónicas, correos, tiran millones de papelitos. Y inclusive les dan mapitas y les dicen por dónde moverse para que estén a salvo, etc. Eso quiere decir que el Estado de Israel está haciendo esfuerzos enormes por proteger a los árabes civiles palestinos. Ahora, ¿qué estamos haciendo? Ahí esta primera parte le pregunta a Adela si la reacción es desproporcionada, y le contesta Francisco Gil White, ahí lo escuchaste, que es historiador y antropólogo, y me llamó mucho la atención el lenguaje que utiliza, el decir... ¿Mapitas? Les dan mapitas. Mapitas, les dan textos, les mandan texto. Si uno ve las imágenes de Palestina, de Gaza, son escalofriantes. Sí. Creo que las solas imágenes
contradicen a lo que está diciendo el señor Francisco Gil White, que prácticamente, pero tú me vas a decir, pareciese que les está haciendo un favor, Sí. que los vamos a bombardear, pero les estamos dando mapitas, textitos, correos, y no menciona que pues mucha gente no tiene comunicación. Sí. ¿Cuál es tu respuesta a las afirmaciones de este señor Francisco Gil White? Tampoco menciona que después de que les entregan mapitas, así citando a este personaje, y cuando la población palestina huye de los blancos que amorosamente el ente sionista ha entregado a la población palestina, después los bombardean en su huida hacia el sur, o los bombardean en encrucijadas en las zonas urbanas. Obviamente, a ver, hay que entender primero una cosa. Esta narrativa que utilizan pues los apologistas de las atrocidades del sionismo tampoco son tan distintas a otros procesos genocidas coloniales que han existido desde hace 200 años, pero concretamente ya metiéndonos a la modernidad, es lo mismo que decían los franceses en Argelia, en Indochina, los estadounidenses en Vietnam, en Irak, en Afganistán. Bueno, no terminaría, la lista es gigantesca, ¿no? En primer lugar, regresando a lo que hablamos hace un ratito, este personaje dijo Israel y el pueblo judío, o sea, siendo sinónimos de Israel y el pueblo judío. ¿Me explico? Convirtiendo al Estado de Israel, que obviamente es de mayoría que producen el judaísmo, como representante de las comunidades judías globales, incluso las antisionistas. Obviamente esto no es así. Luego el uso de conceptos, ¿no? Terroristas. La etiqueta que se le pone a Hamas de terrorista, que es un movimiento islamista, por supuesto, de mayoría suní, es la misma etiqueta que se utilizaba antes en contra de otros grupos de resistencia palestinas, llámese Fatah, por ejemplo. Fatah es un movimiento secular, parte de la OLP, los fundadores de la OLP, al que pertenecía Yasser Arafat y pertenece actualmente a Mahmoud Abbas, que es el jefe de la Autoridad Nacional Palestina, que se encuentra en Cisjordania, por cierto. Y también lo utilizaban en contra, por ejemplo, del Frente Popular para la Liberación de Palestina, que son marxistas-leninistas, agnósticos y ateos, ¿no? Es curioso cómo este concepto de terrorista es el mismo que se utilizaba bueno, no es el mismo, pero es como decir bárbaro, es exactamente lo mismo. Hay que entender que la narrativa desde esta óptica va a utilizar conceptos muy dicotómicos, ahora sí, blanco y negro, como decía este otro personaje, en que el colonizador y el invasor es el civilizado, y mientras tanto las poblaciones oprimidas, aplastadas, invadidas o ocupadas son los salvajes, los bárbaros o en este caso los terroristas, ¿no? Ahora bien, hay que entender también una cosa. Preguntaste hace un momentito, ¿cómo consideras el escenario Palestina, ente sionista, Israel? Una guerra, un enfrentamiento, y yo lo considero una guerra de Israel en contra del pueblo palestino. Hay que entender a Israel como el régimen de ocupación, de invasión, que desde 1948 justamente inicia este proceso de expansión, pese a que ya había sido dividido, incluso parcialmente, por parte de la ONU el territorio. Comienzan este proceso expansionista a lugares como Cisjordania, a lugares como Gaza y Jerusalén Oriental, o incluso fuera de la esfera palestina, como puede ser el Golán sirio, ¿no? Ahora bien, entonces, también mencionó conceptos como guerra justa. Y la guerra justa es el mismo concepto a grandes rasgos, lo que puede ser una cruzada o una yihad, ¿no? Y también mencionó un esfuerzo enorme por proteger las vidas. Imagínense, si está haciendo un esfuerzo enorme el ente sionista, imagínense qué ocurriría si no se esforzaran por proteger las vidas de civiles, porque estamos hablando que ya van más de 10,000 muertos, entre ellos 4,000 niños. Es como tal, y creo que se puede también ver en la narrativa, estas personas también piensan que tienen el monopolio oficial de la narrativa, cuando esto se rompió realmente hace 12 años, 2 décadas como tal, ¿no? Hay distintos discursos, distintas narrativas, y el poder que tenían estos personajes, ya sea en los medios, en los gobiernos, en la academia, se ha ido resquebrajando. Este esfuerzo enorme vuelve al mismo concepto de colocar al ente sionista como la fuerza positiva, como el civilizador, como el Estado que vive en la normalidad, pero todo, de hecho decir Estado es bastante arriesgado con el ente sionista, todo con respecto al ente sionista es totalmente, no es normal, no es un Estado normal. Y regresando a otro personaje, Simón Levy, que mencionaba cómo se construyó México y citando a todos los personajes de las monografías de papelería, Miguel Hidalgo, Morelos, llegando hasta la Reforma,
En primer lugar, el ente sionista se construye en el siglo XIX de un proyecto ultranacionalista de laboratorio, fomentado por una potencia, una superpotencia global, en ese momento la mayor, que es el Imperio Británico, algo que no ocurrió con los criollos y peninsulares y mestizos mexicanos. No contaban con el apoyo de una gran superpotencia, ni siquiera Estados Unidos, que ya existían, ¿no? Entonces, estos discursos, estas narrativas que utilizan este personaje o el anterior, Simón Levy, que mostraste, con esta lectora de noticias, por cierto, que también es de ascendencia judía, si no me equivoco, libanesa y siria, tal vez siria, va apuntado a una población que desconoce por completo lo que ha ocurrido. Israel es el invasor, es un proyecto de invasión. Entonces los palestinos, por cierto, una nación que no tiene ejército frente a una potencia nuclear, química, biológica, que ha recibido una ayuda trillonaria, no exagero, trillonaria, desde su fundación en el 48 por parte de Occidente, concretamente por parte de Estados Unidos, casi 300,000 millones de dólares en armamento e infraestructura, frente a un Estado como el palestino que no tiene ejército, vaya, ni siquiera policía, que tiene que utilizar tuberías para crear cohetes. Ahora bien, ustedes creen en esta, bueno, no, se lo digo a quien lo entienda, ustedes, ¿no? ¿Creen que esta narrativa va enfocada a la población que sabe mínimamente algo, incluso tú, incluso yo, quien sea? No, va enfocada a un grueso de la población que está descontextualizada en lo que ha ocurrido en esta región desde hace 75 años, incluso 120 años, que ve con una lejanía tremenda lo que ocurre y que a través de conceptos como terrorista, bárbaro, guerra justa, colocan siempre al palestino o al sirio o al musulmán en general, o a los árabes en general, como los agresores, cuando es una potencia exógena creada por el Imperio Británico, posteriormente sostenida por Europa y Estados Unidos, para hacer su prefectura colonial y un laboratorio de guerra. Entonces, es ridículo, pero también hay que entender dónde está. Está con Adela Micha, que es una lectora de noticias.